Bueno, en este video vamos a hablar un poquitito sobre las fuerzas. Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales, que era una magnitud vectorial, era aquella que quedaba definida además de por una escala y una unidad, necesitaba además un vector. Un vector es una flechita que me indica dirección y sentido. Por ejemplo, cuando yo digo que aplico una fuerza, no basta con decir solamente que aplico la fuerza, sino también que tengo que decir hacia dónde, con qué ángulo. ¿Sí? Entonces, en un sistema de fuerzas concurrentes, lo que vamos a hacer es hallar, vamos a decir, esa fuerza resultante. ¿Qué sería la fuerza resultante? Una única fuerza que reemplace a todas las fuerzas de mi sistema. Y si son concurrentes, quiere decir que esas fuerzas comparten un punto. ¿Sí? Siempre nosotros en física las fuerzas las referimos a un cuerpo o a una carga, ¿sí? Que está siendo afectado por esa fuerza. Recuerden que las fuerzas son interacciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillito. Para que lo entiendan sencillo. Si yo tengo un objeto así, vamos a poner acá un cubo, y de este cubo está sujeto puede ser un móvil que tira con una F1 hacia allá, y un móvil que tira desde el mismo extremo hacia acá, F2, ¿sí? Una fuerza 1 y una F2, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que este móvil se va a desplazar hacia allá. ¿Sí? Se puede desplazar un poco más hacia allá o un poco más hacia allá, dependiendo de cómo sean las intensidades de esa fuerza y de cómo sean sus ángulos. Eso que marqué en línea punteada sería la fuerza resultante, ¿sí? Que la vamos a representar con FR. ¿Está bien? Entonces, en este video lo que voy a explicar es cómo se halla la fuerza resultante, tanto analítica como gráficamente. Vamos a borrar acá y vamos a empezar con uno bien sencillito. Entonces, para un sistema de fuerzas, ¿sí?, concurrentes, tengo que saber lo siguiente. Tengo que saber las intensidades de las fuerzas, los puntos donde están aplicadas y el ángulo de aplicación, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo vamos a dibujarlo en el aire y luego hacemos gráficos de ejes cartesianos. Yo voy a tener una fuerza así, ¿sí?, a la que voy a llamar F1. ¿Está bien? Y voy a tener otra fuerza aquí. Vamos a hacer que compartan este punto. Este es el punto que comparten. Que va a ser F2. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si esto lo ponemos en un gráfico de ejes cartesianos, acá tengo Y y acá tengo X. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hallar la fuerza resultante. Para hallar la fuerza resultante, va a ser la fuerza que reemplace a estas dos fuerzas. ¿Sí? Una única fuerza que reemplace a estas dos. Si yo les hago este dibujo, ustedes básicamente no, sencillamente se van a dar cuenta que la fuerza resultante tiene que estar en el medio de las dos. De hecho, la fuerza resultante siempre se encuentra en el medio de todas las fuerzas, ¿sí? Como es una única fuerza que reemplaza a todas, bien, hay dos formas de hallar esa fuerza resultante. El primer método, y muy sencillo, va a ser el método gráfico. Y luego tendremos el método analítico. Si nos fijamos, en este dibujo que les hice, tenemos dos ángulos. Un ángulo para F1, al que vamos a llamar alfa, y un ángulo para F2, ¿sí?, al que vamos a llamar beta. ¿Me siguen? Entonces vamos a agregarles valores. Alfa va a tener un valor de aproximadamente, lo estoy haciendo sin medir, esto ustedes lo tienen que medir. Vamos a suponer que alfa tiene un valor de 30 grados, ¿sí?, mientras que beta tiene un valor de 60 grados. ¿Sí? Bien. Estos valores por ahora no los vamos a utilizar para hacer el método de la resolución gráfica, pero para hacer la resolución analítica van a ser muy importantes. Entonces, en la resolución gráfica lo que tengo que hacer es lo siguiente. A continuación de F1 voy a trazar una recta que sea paralela a F2, que tenga la misma distancia y el mismo ángulo de aplicación. ¿Se entiende? Entonces, con un transportador yo tendría que medir este ángulo, que bueno, ya sabemos que mide 60 grados, apoyarme en esta recta donde este va a ser 0 y a los 60 grados trazar una liñita donde me va a quedar por donde pasa la recta paralela a F2. Como yo no tengo acá el material, simplemente la voy a dibujar, voy a tratar de hacerlo lo más paralelo posible
más o menos me va a quedar una fuerza así, ¿sí? Que tiene que tener, recuerden, el mismo largo, y tiene que ser paralela, y a la que voy a llamar F2'. Entonces, recordamos, al finalizar F1, trazamos una paralela a F2, que se va a llamar F2'. Bien, perfecto. ¿Qué más hacemos? Al finalizar F2, trazamos una recta paralela a F1 que sea exactamente igual, en igual de intensidad, que quiere decir que tenga el mismo largo. Y a la que vamos a llamar, que va a pasar por acá, esto lo vamos a borrar, va a pasar por acá, ¿sí? Si lo hicieron bien van a coincidir esos puntos, y se va a llamar F1'. Ahí estamos a ponerle F2 que lo habíamos borrado. Bien, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser la unión del vértice entre las fuerzas originales y las fuerzas prima. ¿Sí? Si esto ustedes lo hacen con regla y transportador, esa va a ser mi fuerza resultante. ¿Está bien? Ese sería el método gráfico para hallar las fuerzas. Ahora, algo que yo nos dije. Siempre para resolver esto me voy a tener que establecer una escala. ¿Qué es una escala? Por ejemplo, si mi fuerza 1 vale 20 newtons, yo en la escala voy a decir, por ejemplo, que 1 centímetro, esta escala es personal y cada uno la establece, va a ser igual a 1 newton, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a representar mi fuerza, voy a tener que hacer un segmento de 20 centímetros con un ángulo, para F1 estamos hablando, de 20 centímetros con un ángulo de 30 grados. En esa misma escala, si la intensidad de F2 es de 30 newtons, y sigo teniendo que la escala es 1 centímetro, 1 newton, voy a tener que hacer una recta de 30 centímetros con un ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Se entiende? Cuando esto lo dibujo así, cuando yo dibujo, la resultante va a cortar justo por acá y va a tener una distancia que va a ser la intensidad de la fuerza resultante. Cuando yo mida con la regla, me va a dar un valor determinado, que va a ser el valor de la fuerza resultante. ¿Está bien? Y el ángulo va a ser el ángulo entre la resultante y la recta. Ese sería el método gráfico. Bien, si se entendió el método gráfico, ahora vamos a hacer el método analítico.